Bienvenidos a su canal Caminando en Fe, un espacio para fortalecer tu espíritu. Hola, que Dios te bendiga en este día. Hoy quiero compartir contigo el propósito en la adversidad. Esto es basado en la historia de Job. El libro de Job es uno de los libros más interesantes de la Biblia porque describe cosas que son un poco tanto complejas de comprender a simple vista, y es importantísimo saber que en este libro vamos a encontrar una serie de elementos que es desde lo personal, lo familiar, y también el trato de Dios con sus hijos, la fidelidad a Dios, la adoración, el sacerdocio. Y también podemos ver en esta historia cómo el enemigo está rodeando, dando siempre como la vuelta en contra de aquellos que han decidido servirle a Dios con fidelidad. Hoy quiero compartir esta historia y es el propósito en la adversidad. Si hablamos del propósito en la adversidad, vamos a encontrar que en cada etapa de tu vida, aún en los momentos difíciles, en los momentos de pruebas, de dificultades, siempre hay un propósito del cual podemos sacar un provecho, podemos sacar una bendición. Los momentos difíciles, los momentos de pruebas, los momentos de dificultades son también oportunidades para nosotros poder sacar algo bueno de allí. Si te quedas conmigo en este video, voy a ir compartiendo acerca de cómo Dios trató con el siervo Job en el primer capítulo registrado en la Biblia. En el capítulo 1 de Job presenta a Job como un hombre fiel, como un hombre que dedicaba su adoración a Dios. Y Job tenía una costumbre que era de cada día ofrecer un sacrificio a Dios, un holocausto. Pero la Biblia dice que Job era un hombre muy rico y Job era un hombre que era superior en una cantidad de cosas a mucha gente de los orientales. Y aquí en el libro de Job también encontraremos algunos amigos de Job que quieren consolarle, que quieren también justificar a Dios. Y vamos a hacer como una especie de resumen, debido a que el libro de Job es bastante grande, pero vamos a hacer un resumen acerca de la vida de Job en el capítulo 1. La estructura del libro de Job en su parte más relevante está desde el capítulo 1 al capítulo 2. Presenta a Job como un hombre recto y muy rico. También aparecen los lamentos y diálogos de Job con sus amigos, y también sus amigos intentando justificar a Dios. Esto se puede definir con una palabra llamada teodicea. Y la teodicea es un pensamiento filosófico que sí puede dar por hecho que si Dios existe, entonces vamos a buscar una manera de qué sentido tiene el sufrimiento en esta vida. Y los amigos de Job a lo mejor no tenían ese pensamiento filosófico, pero sí estaban intentando justificar a Dios, y también queriendo acusar a Job de que su sufrimiento era por parte, como unas consecuencias de su pecado en contra de Dios. El libro de Job en el capítulo 1 nos habla de que Job tenía bastantes bendiciones materiales y también era bendecido espiritualmente. Job tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. En el capítulo 1 de Job, la Biblia comienza hablando acerca de Job y dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre, lo describe de la siguiente manera: un hombre perfecto, y era un hombre recto. También lo describe como un hombre temeroso de Dios y que era apartado del mal. Da estas 4 definiciones, acerca de la persona de Job. Imagínense un hombre que era perfecto, un hombre que era recto, un hombre que era temeroso de Dios y un hombre que era apartado del mal. Eran 4 elementos interesantes que Job cumplía, que Job manifestaba. Y esto nos da la idea de que un hombre que era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal, debe estar protegido totalmente por Dios.
no debe sufrir ningún tipo de adversidad, no debe sufrir ningún tipo de problema en su vida. Su familia debe estar cubierta, protegida, defendida por Dios. Pero quédate para que veamos más o menos qué pasó en el capítulo 1 de Job acerca de esto, ¿no? Tenía Job 7 hijos y tenía 3 hijas. Y vamos a ver ahora el inventario de Job, de sus pertenencias materiales. Job tenía 7,000 ovejas. Mírelo aquí, 7,000 ovejas. Job tenía 3,000 camellos. Repito, 3,000 camellos. Tenía 500 yuntas de bueyes. 500. Tenía también 500 asnas. Tenía muchísimos criados. O sea, un montón de empleados. Estamos hablando hoy que Job era un hombre bastante rico, bastante recto, bastante buena persona. Era un hombre perfecto, dice el capítulo 1 de Job. Era un hombre temeroso de Dios. Era apartado al mal. No había maldad en él. No había pecado en él. Job era un hombre diferente a todo lo que vemos hoy en día, a lo que somos nosotros, que no somos perfectos, no somos muchas veces rectos, no somos apartados del mal y muchas veces no somos temerosos de Dios. Hoy estamos hablando de un hombre que era anormal en el sentido que no era común, no anormal desde el punto de vista de que, de que era un subnormal, no, estamos diciendo que Job era un hombre que no era de los normales, no era de los comunes, era un hombre que había dedicado su vida a, a vivir para Dios, su vida la había dedicado a andar en rectitud, su vida la había dedicado a ser una persona correcta, a ser una persona recta, y era bendecido físicamente, era próspero económicamente, muchísimos criados, muchísimas, muchísimas asnas, muchas yuntas de bueyes, muchos camellos, y era tanto las posesiones materiales que lo definía como un hombre más rico que todos los orientales en ese momento. ¿Y qué pasó? ¿Cómo puede haber un desastre en la familia de Job? ¿Cómo puede Job experimentar tal grado de sufrimiento y dolor después de ser recto, apartado del mal, de ser temeroso de Dios y de ser una persona perfecta? ¿Cómo es posible que los correctos puedan sufrir? ¿Cómo es posible que le venga y le llegue la adversidad de manera de repente a tanta gente que decide buscar a Dios, a tantas personas que deciden vivir apartado del mundo para el Señor? La primera etapa habla de Job, su persona, su familia, habla de sus hijos, habla de sus hijas. Y la costumbre de los hijos de Job era que hacían fiesta cada uno en su día y como buenos hermanos invitaban a los demás hermanos. Y dicen que los varones hacían fiesta cada uno en su día, en su turno, hacían convites, dice el capítulo 1, y también iban y llamaban a sus 3 hermanas y le decían, vengan con nosotros para que coman y beban el fruto de lo que tenían. Era una manera de compartir, había una buena fraternidad, había una buena unidad entre los hijos de Job. Eran 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Pero llegó un momento importante y en el capítulo 1 lo que describe la Biblia es que un día vinieron a presentarse los hijos de Dios delante de Dios, dentro de los cuales también vino Satanás. La Biblia no explica esto, cómo ocurrió, ni en qué lugar, ni si es espiritualmente, si es ante su presencia, si fue en oración, si fue físicamente. La Biblia no explica esto. Lo que explica la Biblia es que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, dentro de los cuales también vino Satanás. Y también Dios aprovecha la oportunidad y le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Estos datos son muy importantes que nosotros observemos. Ante la pregunta de Dios, Él responde estas dos cosas, que venía de rodear la tierra y de andar por ella.
Dios le hace una pregunta mucho más específica y mucho más directa a Satanás. Y le preguntó, ¿no has visto por ahí a mi siervo Job, que es un hombre apartado del mal, que es varón correcto, que es varón perfecto? ¿No lo has visto por ahí? Dios le hace esta pregunta a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás dijo que venía de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás queda descubierto con las preguntas que Dios le hizo, porque Satanás quiso ocultar de Dios respuestas. Satanás quiso responder a media la pregunta de Dios. Y cuando él dijo que venía de rodear la tierra y andar por ella, Dios le hizo una pregunta más específica. ¿Vienes de andar? Sí. Sí, vienes de andar, de rodear la tierra y andar por ella, pero Job estaba por allí. ¿Has visto a Job? ¿Has visto a mi siervo Job por allí? No. ¿No has visto? No. Entonces, Satanás responde, ¿acaso cuando Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job, que es varón correcto, apartado del mal, varón perfecto, temeroso de Dios? Satanás respondió, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Si lo has rodeado, a él y a su casa, lo has rodeado. Es importantísimo esto, que usted sepa, mi hermano, mi hermana, en este día, que Dios tiene propósito aún en medio de la adversidad. Satanás, después de Dios preguntarle que si ha visto a Job, él dijo, Job no sirve a Dios en vano. Si lo has rodeado, o sea, has puesto un vallado, has puesto un cerco alrededor de él, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a ser fiel? Si Satanás dice directamente, como respondiendo a la pregunta de Dios que se ha visto a Job, dice, ¿cómo no si lo has rodeado? Entonces Satanás no venía, interpreto yo, Satanás no venía de rodear la tierra y andar por ella. Satanás venía directamente de rodear a Job. Satanás venía de dar vueltas alrededor de Job, de su vida, de su persona, de su familia, porque sí que le estaba molestando que había un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y si eso le molestaba, que había un hombre perfecto. Entonces, claramente, ante las preguntas de Dios, Satanás se descubre que aunque dijo que venía de rodear la tierra, claro, sí, de rodear la tierra, andar por ella, pero sí, lo que realmente estaba era rodeando a Job. A quien estaba siguiendo era Job. A quien estaba vigilando era Job. Y cuando dice que Job está rodeado, que Job está amurallado, que está cercado, le dice Satanás a Dios, quítale todo lo que tiene y ya verás como Job no blasfema en tu misma presencia. Satanás estaba seguro de que si Dios le quitaba la cobertura, si Dios le quitaba las bendiciones materiales, si Dios le quitaba las cosas que él poseía físicamente, animales y buey y todo esto, entonces Satanás creía que Job iba a abandonar la fe en Dios. Creía que Job iba no solo a abandonar, iba a blasfemar ante la misma presencia de Dios. La palabra blasfemar significa hasta maldecir a Dios. Puede significarse atribuir cosas a Dios que no son de Dios. Pero Dios estaba tan seguro de quién era Job. Dios le ha dicho, le ha dado permiso a Satanás, venga, quítale todo lo que tiene, pero mucho cuidadito, no tocará su vida, no tocará su espíritu, no tocará su alma. Inmediatamente dice la Biblia en el capítulo 1 de Job que Satanás salió de la presencia de Jehová. Salió. O sea, estaba desesperado por ver a Job sufrir. Es la evidencia de que andaba rodeando a Job, más que rodeando la tierra y andar por ella, andaba rodeando a Job porque le molestaba que hubiese una persona que fuera correcta, apartada del mal y temerosa de Dios, que hubiese una persona perfecta en la tierra. Y salió, y de repente vienen todas las malas noticias. Y las malas noticias es que estaban los pastores cuidando las ovejas, de repente fueron destruidas, y también parte de los pastores. Uno escapó y fue y dio la noticia. Cuando este estaba llegando, entonces
vinieron y arremetieron contra los camellos también, y se llevaron a los camellos y mataron a los siervos, a los que estaban cuidando los animales. Escapó uno de ellos y fue a darle la noticia a Job. También de repente estaban sus hijos en un convite compartiendo, comiendo como acostumbraban, y vino un viento recio y arremetió contra la casa donde estaban todos los hijos de Job. Se derrumbó y allí murieron también. Y más cosas. Vino fuego, cayó y quemó parte de lo que era pertenencia de Job. Y siempre escapaba uno en cada escena para venir a la noticia, y llegaban todos juntos, y cuando uno de ellos estaba terminando de hablar, llegaba el otro, y llegaba el otro, y llegaba el otro. Y llegaron todas las malas noticias a Job de repente. Todas las malas noticias de las tragedias, de las pérdidas, cayeron de repente. No fue que en un tiempo las ovejas las llevaron o murieron, no fue que en otro tiempo se llevaron los camellos o se los arrebataron, no fue que en un tiempo murió un hijo y después murió otro, no. Todo fue de repente, todo fue a una, y todo fue de un solo golpe que se le arrancó a Job. Dios estaba tan seguro de quién era Job, que sabía que aún quitándole todas las cosas a Job, no poco a poco, de repente Job iba a mantener su integridad para con Dios. Esto es difícil de vivir y esto es difícil de experimentar. Lo que Job vivió no era tan fácil, era súper difícil. Mantenerse con una buena actitud de adoración ante Dios, ante un proceso como este, es muy difícil. Y mucha gente ha experimentado malas experiencias, tragedias, pérdidas familiares. Mucha gente ha experimentado pérdidas de negocios, pérdidas de empresas, pérdidas de empleo, pérdidas físicas en sus cuerpos, de órganos. Mucha gente ha experimentado cosas que realmente le han dañado, le han ofendido, le han oprimido, le han llevado a un momento tan desagradable, y algunos deciden buscar en humillación la presencia de Dios y otros deciden apartarse de Dios. Lo que yo te quiero decir es que Satanás estaba a punto de apostar de que si le quitaban lo material a un siervo de Dios, ese siervo de Dios se iba a rebelar contra Dios. ¿Por qué? Porque él lo expresó en el capítulo 1, de que este hombre no servía a Dios de balde, no servía a Dios en vano. Le quería a él decir a Dios que si ha ido a la tierra una persona correcta y perfecta, es porque es a cambio de las bendiciones materiales que Dios le da, de la cobertura que Dios le da. Y cuando Job recibió toda esta mala noticia, Job rasgó su vestido, se fue a tierra y de rodillas, dice la Biblia, y Job adoró. El capítulo 1 de Job termina diciendo que Job se fue de rodillas, adoró. Esto es muy difícil, porque nadie que recibe una mala noticia, que tiene, digamos, una empresa con 7,000 ovejas y tiene una empresa que tiene esa cantidad de camellos que dice la Biblia que tenía Job, o una empresa que tenga 500 yuntas de bueyes, o una empresa que tenga 500 asnas, o una persona que tenga 10 hijos y mueren los 10 a la vez. ¿Quién en esta tierra puede caer de rodillas y adorar a Dios? No fue que Job lo hizo por falta de empatía, por falta de sentimiento, del efecto que le puede hacer a una persona todo este impacto, sino porque Job había desarrollado una relación con Dios en intimidad. Y cada vez que sus hijos se reunían y bebían y comían, la Biblia lo que dice que Job cada día se levantaba y ofrecía holocausto, que es un sacrificio de animal, por sus hijos. Y decía, a lo mejor mis hijos habrán blasfemado o pecado contra Dios en sus corazones. Y por eso Job hacía un holocausto para ellos, para que Dios perdonara sus pecados y sus faltas. Es una actitud, es una posición de sacerdocio.
Esto es lo que demuestra que Job hacía un papel sacerdotal en su familia. Buscaba de que sus hijos estuvieran en comunicación con Dios, en una buena relación con Dios, y pedía perdón por ellos, los purificaba y los santificaba. Era una vida de sacerdote delante de Dios la que vivía Job. Era un hombre que vivía rectamente y vivía apartado del mal y era temeroso de Dios. Y hoy yo te quiero decir de que la historia de Job es tan bonita, es tan impresionante, y la historia de Job es fuerte, es fuerte. Y solamente estoy en el capítulo 1. Y lo que te quiero decir es que el propósito en la adversidad, el propósito de Dios en la adversidad, no te deja ahí. El propósito te saca de la adversidad. Hay propósito aún en la adversidad. Y el capítulo 1 de Job termina diciendo: Job adoró y en todo esto no atribuyó despropósito alguno a Dios. O sea, que después de recibir tantas malas noticias se tira de rodilla, adora a Dios, diciendo también en su corazón: no añadiré despropósito alguno de todo esto a Dios. No atribuir despropósito a Dios de todo eso, está él especificando y diciendo de que esto no es casualidad, sino que en todo esto hay un propósito de Dios. Dice aquí: no hay despropósito para los hijos de Dios, aun sea en un momento de pruebas, aun sea en un momento de dificultades, aun sea en un momento de tribulaciones, en un momento de pérdida. En todo hay propósito de Dios. Y dice la Biblia en Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque en el momento que estemos atravesando un momento difícil, un momento de dificultades, de pruebas, de tribulaciones, de pérdida, de lo que sea, de daño, aún en ese propósito, Dios está contigo. Aunque no lo entendemos, por el dolor, por el sufrimiento que nos embarga, que nos cautiva, y perdemos un poco la mirada de lo que Dios está haciendo y quiere hacer a través de eso, por el dolor, por el sentimiento, por los pensamientos. Pero siempre tenemos que verlo desde el punto de vista que Job lo vio. No vamos a añadir a Dios ningún despropósito de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Hay un propósito de Dios en cada etapa de tu vida. Hay un propósito de Dios para bendecirnos. Hay un propósito de Dios para prosperarnos. Yo te quiero pedir en este día de que si esto te ha ayudado en algo, deja tus comentarios, y si puedes también suscríbete a este canal para que puedas seguir disfrutando de otras reflexiones, y así si quieres también puedes compartir a alguien que le puede ser de mucha bendición. Si conoces a alguien que ha pasado por un proceso difícil de pérdida de un familiar, alguien que tenía posesiones y las ha perdido, alguna persona que ha estado pasando por momentos difíciles y entiende que esta palabra de reflexión le va a ayudar, le va a bendecir, compárteselo y será de mucha bendición que esa persona pueda recibir una palabra de aliento y de motivación. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es tu canal Caminando en Fe, Pastor Esteban Félix. Que Dios te bendiga. El propósito es la adversidad. Que Dios te bendiga mucho. Un espacio para fortalecer tu espíritu.